Rodrigo Prieto habla para Noticias 22 sobre su nominación al premio Oscar. Y el Ballet Estatal de Berlín presenta Bovary. Les tenemos toda la información desde la capital alemana. Quédense en la hora cultural de la televisión mexicana. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo, con todo nuestro público. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, mitad de semana, mucha información que compartir. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana, y los invitamos a que nos acompañen porque aquí, así inicia la información. Efectivamente, fíjense que el Fondo de Cultura Económica enriquece el acervo para clubes de lectura. A partir del mes de febrero habrá más de 300 clubes de lectura en la Ciudad de México gracias a la colaboración del Fondo de Cultura Económica y Pilares. Un club de lectura es cualquier persona que quiera juntarse con 2, 3, 4 o el número de personas que quiera una vez por semana o cada 15 días para compartir el gusto por la lectura. Ahora estos encuentros literarios formarán parte de la oferta de la Red de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes de la capital del país. Hay cerca de 300 pilares en toda la ciudad y vamos a iniciar para que en cada uno de estos lugares haya ahora de inicio un club de lectura. Nuestro gran objetivo es que las personas identifiquen la lectura como una actividad recreativa de esparcimiento. Cada grupo decidirá qué libro leer. Se prestarán ejemplares a los usuarios por una semana y posteriormente reflexionarán la lectura realizada con el apoyo de los docentes o talleristas. Lo que estamos haciendo en Fomento a la Lectura es un plus porque es generar o facilitar la creación de comunidades lectoras. Entonces, si yo leo un libro, me quedo con el saborcito y aprendo y digo, esta frase, esto me encanta, este personaje o esta parte de la historia me encanta. Pero si yo lo leo y lo comparto con otra persona, el mismo libro, le descubro recovecos que no le había descubierto. Con la apertura de estos clubes de lectura, se llegarán a más de 10,000 espacios en todo el país. Acabémonos el prejuicio de que México es un país que no lee. O sea, México es un país donde a lo mejor no había habido las condiciones para la gente pudiera tener el acceso al libro de la lectura. El trabajo que hacemos de llevar libros es llevar libros a comunidades donde no hay libros. Para esta primera etapa, el Subsistema de Educación Comunitaria Pilares adquirió 60,000 ejemplares del Fondo de Cultura Económica para distribuirlos entre los grupos de lectores. Además, expertos de la editorial capacitarán a docentes y talleristas para proporcionarles herramientas que facilitarán su tarea con los lectores. Vamos a comenzar ya el 29 de enero, el lunes, a capacitarlos para que en 2 semanas podamos ya iniciar con los clubes de lectura en Pilares. Además tiene muchos efectos secundarios, como es el desarrollo del pensamiento crítico, el tener más contexto de la realidad personal, familiar y por supuesto social, y un montón de cosas más que a final de cuentas lo que hacen es contribuir a que tengamos elementos para que nos podamos desarrollar más como seres humanos y en ese sentido transformar nuestras realidades personales y comunitarias. Noticias 22, Óscar Cortés. Él nos ha enseñado cómo leer en bicicleta y nos desveló los secretos de la fama. A sus 90 años sigue siendo un referente de la literatura contemporánea. Escritor, poeta, crítico, observador de la economía, apasionado de los libros, Gabriel Said nació el 24 de enero de 1934 en Monterrey. Para conmemorar su aniversario, el Colegio Nacional organizó una mesa titulada Gabriel Said, 90 años, en la que se recapituló su vida y obra. Primero, por su renuencia absoluta a hacer intervenir su persona por delante de su obra. Es un escritor que no concede entrevistas, del cual no hay fotografías. La principal característica de Gabriel Said, que es la presencia ausente, por llamarlo de alguna manera, es un reto que muy pocos intelectuales aceptan, ¿no?
Hacía críticas extraordinariamente duras que no se acostumbraban en el medio literario mexicano. Hablaba acerca de que Monsiváis le había plagiado, de que Carballo era muy perezoso literariamente. Esta obra es la de un poeta, de pocos versos, pero muy trabajados, límpidos, inolvidables. De un caso atípico de escritor que opina sobre economía. La mesa, coordinada por Enrique Krause y Christopher Domínguez Michael, contó con la participación de Humberto Beck, Fernando García Ramírez y Julio Ubard. Christopher Domínguez Michael habla de la mirada crítica de Gabriel Said. Desde luego no es el único crítico del poder público que ha habido en México. Hoy día, por fortuna, a las ambiciones abusivas del poder político le corresponde una cantidad enorme de críticos, de todos tipos, de todas calidades, en todos los medios, en todas las plataformas. Pero sobre todo los jóvenes no deben olvidar que hubo un México, el de mi juventud, que eran poquísimas las voces críticas. La Mesa Gabriel Said 90 años, organizada por el Colegio Nacional, permanece en su canal de YouTube para consulta. Noticias 22, Víctor Gaspar. Tlaxcala se viste de fiesta y tradición. Todo listo para celebrar uno de los carnavales de mayor arraigo en nuestro país. Corrida de toros, bailes tradicionales y representaciones de pasajes de la historia del estado, además de la gastronomía típica de Tlaxcala, es lo que podrán disfrutar los asistentes al carnaval, el cual será del 8 al 13 de febrero. El Carnaval de Tlaxcala es uno de los carnavales culturales más importantes de México, cuyos orígenes se remontan en la época prehispánica y con el arribo de los españoles, y posterior a la alianza con los tlaxcaltecas marcaron el origen de nuestro carnaval, el cual se realiza de manera tradicional 3 días antes del miércoles de ceniza. Podría decirse que el carnaval comienza el 1 de febrero con la elección de la reina. Posteriormente, el 8 se da paso a los bailes, concursos y coronación. El carnaval de Tlaxcala es de los más antiguos del país y con mayor tradición. Como se prohibía los accesos a las fiestas de los ricos hacendados españoles o descendientes, los tlaxcaltecas originales hacen una sátira de sus fiestas o una burla a sus fiestas. De ahí, si ustedes ven los atuendos que traemos de nuestros huehues, que huehue quiere decir viejo, alegre, ¿sí? Ven, la máscara es el español o el francés, su imagen. Entonces, la vestimenta es una sátira de lo que ella en esa época, cómo se vestían y cómo los atuendos de los tlaxcaltecas lo toman. Hoy en día ya es una renovación, ya el atuendo tlaxcalteca ya es más original de la región. Se espera que este año el Carnaval de Tlaxcala convoque a más de 4,600 visitantes, dejando una derrama económica superior a los 6.17 millones de pesos. Para los 6 días del carnaval, el estado tiene 5,900 habitaciones y 239 restaurantes en donde se podrá disfrutar el mole de Tlaxcala, michiotes, chinicuiles, escamoles y pulque. Noticias 22, Alberto Aranda. El arte lírico nacional busca reconquistar la escena. Esto de la mano de una nueva generación de intérpretes. México Ópera Estudio es un espacio para la especialización de cantantes y pianistas jóvenes del género lírico. Y en esta temporada 2023-2024 celebra su 5º aniversario con la 4ª edición del ciclo de ópera consagrado a compositores nacionales. E inicia con una potente puesta en escena. Ahora decidimos iniciar este ciclo con Anita de Melés y Morales, que es una ópera que se compuso para homenajear en ese tiempo a Porfirio Díaz, pero no se pudo estrenar porque se vino la Revolución Mexicana.
Luego tenemos una gala de ópera mexicana donde el público podrá disfrutar de una cuidada selección de áreas de ópera mexicana de compositores como Miguel Meneses, Ricardo Castro, Melesio Morales, Daniel Catán, y terminaríamos con un concierto de extensión sobre la figura de Paulino Paredes, que es un compositor neoleonés de hondo calado. Concluirá el ciclo con La hija de Rappaccini de Daniel Catán, pieza que se adentra en el amor prohibido, la manipulación genética y las consecuencias de la obsesión científica. Las funciones tendrán lugar en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para Noticias 22, Nicole Rubio. Este jardín dota de carácter erótico la poesía. Adentrémonos a las páginas de este libro. El amor no correspondido, el que se vive en soledad y sublimación, el que inventa la eternidad en un instante, es el tema que guía el poema de largo aliento de Juan Vadillo, titulado Tu cuerpo es un jardín de mil instantes. La presentación del libro fue acompañada de un recital a cargo del autor en la librería Bonilla. Yo no diría un poema erótico, sino más bien un poema autoerótico, porque es un poema que surge del rechazo de la mujer a la que se ama, ¿no? Todos hemos pasado por eso, bueno, no sé si todos, pero muchos. Y entonces, a partir de ese dolor, de esa nostalgia, de esa frustración, el poeta empieza a construir un mundo personal con la intención de sublimar el desamor, ¿no? El desencuentro. En este libro, Juan Vadillo combina los endecasílabos con la musicalidad, uniendo su interés en la composición con la lengua y literatura hispánicas. Tiene mucha influencia de Antonio Machado, de Campos de Soria. Es un poema que es simbólico, de acuerdo con José María Aguirre, donde no aparece ni la primavera plena ni el verano. Aparecen todas las estaciones, o sea, el otoño, el invierno, pero nunca aparece la primavera. Y la primavera que aparece es la primavera incipiente, la primavera que apenas está llegando y nunca alcanza a llegar, ¿no? Entonces es parte está lleno de ese tipo de simbolismo. Juan Vadillo define este libro como escrito entre el sueño y la vigilia, en ese estado de ensoñación, en donde al ser amado, se le dice que todo vuelve a nacer cuando te miro, todo vuelve a morir en ese instante. En la lírica tradicional, el jardín representa un mundo erótico, ¿no? También en el Cantar de los Cantares, ¿no? Pero yo tengo más influencia de la lírica tradicional hispánica, ¿no? En ese sentido. Entonces, por ejemplo, el viento moviendo los frutos es una alegoría sexual. Para la lírica, no para mí, sino para la lírica antigua, ¿no? En ese sentido, por eso es un jardín, ¿no? Tu cuerpo es un jardín de mil instantes. Aparece en el sello Bonilla Artiga Editores. Noticias 22, Víctor Gaspar. Volvamos la mirada a la tercera raíz. Y abracemos su ritmo e historias. Desde 2019, cada 24 de enero se conmemora el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. La UNESCO alienta esta conmemoración para celebrar las numerosas y vibrantes culturas del continente africano y sus diásporas en todo el mundo. La cultura africana es considerada una valiosa fuente de patrimonio común de la humanidad y una fuente de creatividad en constante evolución. Esta fecha coincide con la adopción de la Carta para el Renacimiento Cultural de África en 2006 por parte de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana. Este día también promueve la justicia social y las políticas de inclusión. Busca erradicar el racismo y la intolerancia, impulsar los derechos humanos y ayudar a crear comunidades mejores y más prósperas. Todo en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Noticias 22, Karen Rivera. La distancia entre Marruecos y México se difumina cuando volvemos la mirada hacia un azul imposible. Entre México y Marruecos existen aproximadamente 9.200 kilómetros, dos naciones separadas por el Atlántico que mantienen vínculos diplomáticos y redes de comercio desde 1962. Sus afinidades culturales e históricas también les han permitido construir puentes entre sí. Tenemos prácticamente una cultura similar ya que guardamos de la época de la venida de los españoles aquí. Un mexicano que está en Marruecos no se siente depaysado, se siente como su tierra, la comida, el baile, la música.
el estrecho lazo entre naciones queda de manifiesto en Hacia un azul imposible, antología poética inspirada en la cultura marroquí, donde se vierte la voz de 24 autores mexicanos. Contamos con la participación de Verónica Volkov, de Marianne Toussaint, que vivió en Marruecos junto con su mamá, que es una poeta sobresaliente de las letras mexicanas, la maestra Enriqueta Ochoa. Está Aura Sabina, está Evodio Escalante, Roberto López Moreno, está José Natarén. Es decir, hay autores de todas las latitudes de la República Mexicana. Es un país muy subyugante para los poetas mexicanos, sobre todo los poetas que viajan a España, pues Andalucía tiene mucha relación con la cultura magrebí y en ese sentido se vuelve un país misterioso, atrayente, subyugante para las letras mexicanas. Esta publicación, coordinada por Rosario Herrera Guido y Reina Carretero, fue presentada en la Casa Amarillo C y Octavio Paz en Tacuba. Es una coedición del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Embajada del Reino de Marruecos y el Tapiz del Unicornio. Un trabajo como este, de acuerdo con el embajador del Reino de Marruecos en México, trae nuevas posibilidades para ambas naciones. Se acerca la cultura, acerca la política y traer la economía. Hoy, Marruecos es la primera destinación en África y el mundo árabe para los mexicanos. Y México es la primera destinación de los marroquíes a esta región. Y ese es muy importante. Y cada vez, la verdad, cada año veo multiplicar, no doblar, multiplicar el interés para el destino de Marruecos. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. A pesar de las buenas intenciones de este dramaturgo, su personaje está muy deprimido, como para protagonizar una obra feliz. Django, una historia feliz. Desarrollada durante la pandemia en Nueva York por Antonio Vega y Ana Graham, la puesta en escena Django Unchained surgió por la invitación de la compañía Play Company, en una versión digital y en inglés, que posteriormente se llevó al español con apoyo de Teatro UNAM. Es esa misma institución la que ahora apoya la versión en escena. La historia es la historia de un dramaturgo, ¿no?, que quiere escribir una obra feliz, pero no puede porque el personaje principal está tan deprimido que quiere acabar con su vida, ¿no? Entonces hay un encuentro fortuito con un perrito blanco, famélico, y ese encuentro cambia el curso de la trayectoria que llevaba el personaje, ¿no?, Django, y se convierte esto en una especie de micro-western que sucede todo sobre un escritorio, el escritorio del dramaturgo. La actriz, directora y animadora de títeres Ana Graham es la encargada de dirigir cámaras en el montaje. Ella hizo la puesta original en cámara de Nueva York y ahora es directora de cámaras en el teatro, que lleva otra complicación diferente, pero fuerte. Y bueno, hay títeres de mesa, hay títeres miniatura. El títere más chico es más chico que mi uña del dedo meñique. Hay teatro de sombras y hay teatro convencional. Y todo funciona como si estuviéramos haciendo la película que ya habíamos hecho, pero en tiempo real. La historia está recomendada para mayores de 12 años. Dicen que comedia es tragedia más tiempo, ¿no? Pero la depresión es otra cosa. Depresión no es estar triste. Depresión es una enfermedad mental, es una condición de higiene mental y hay que ponerlo sobre la mesa. Pero yo, como compañía, no es nuestra labor ni nuestra intención aleccionar a nadie, ¿no? La obra se llama Django con la soga al cuello. Creo que no hay, o sea, es muy claro de qué va, ¿no? Entonces, si una mamá quiere llevar a su hijo a ver una obra que se llama Django con la soga al cuello, es porque ya le habló sobre el suicidio o sobre la depresión. Y entonces queremos hablar francamente de esto, sin tapujos y con sentido del humor. Django con la soga al cuello se presenta en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario los jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6, hasta el 2 de marzo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Este libro busca fomentar y apoyar el desarrollo de las personas. Vamos a conocerlo.
En cuanto a nuestro marco jurídico, está previsto que todas las personas tenemos derecho a la educación y que la educación además debe ser laica, gratuita y que debe estar basada en el conocimiento científico y que debe ser de acceso para todas las personas sin distinción, sin categorías sospechosas. Y pues eso está muy bien en nuestra Carta Magna. Sin embargo, lo que vemos en el día a día en las escuelas, ya sea públicas o privadas, es que esto no se da de esta manera. Para apoyar a padres, maestros y cualquier persona relacionada con la educación de infancias y adolescencias trans y no binarias, se creó el libro Escuela Desarrollo de Personas. Como no existe un protocolo, digamos, institucional, la Secretaría de Educación Pública no tiene un protocolo para los casos de infancias y adolescencias trans y no binarias, y para que las escuelas sepan cómo abordar el tema, la asociación hizo un protocolo con el que trabajamos desde hace 5 años y nos dimos a la tarea de, digamos, que acompañar escuelas que no lo pedían o escuelas a donde iban infancias o adolescencias trans que acompañamos para aplicar el protocolo. El libro, el cual se puede descargar de manera gratuita a través de la página que aparece en pantalla, busca brindar herramientas para garantizar el derecho a la educación y crear un ambiente de aceptación y respeto. Hace algunos años yo pensaba la presencia, en mi caso, de mi hijo, un hijo trans, que ya es un adulto, pero que era un adolescente, y yo decía, su presencia en el aula es muy importante porque está enseñándole a otras 30 personas de qué se trata la inclusión. Entonces, creo que lejos de tratar, eliminar a las personas diferentes, incluirlas permite que las sociedades sean mucho más ricas y que construyamos seres humanos en la vida adulta que van a tener una visión mucho más amplia del mundo y que van a incluir a más personas. Noticias 22, Alberto Aranda. La poesía mixteca se pinta con acordes de blues. El pueblo de la lluvia, mejor conocido como Ñusabi, que abarca el territorio de los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla, será presente el jueves 25 de enero en el Museo Universitario del Chopo, con una travesía sonora que fusionará la riqueza cultural mixteca con acordes de blues. Y en esta ocasión vamos a presentar un proyecto de poesía y blues, que bueno, un poco para dar a conocer los sonidos de mi lengua, para que la gente lo conozca, para que también se atrevan a escuchar estos otros sonidos que casi en México no se escuchan mucho. Los poemas hablan desde la propia cultura, la reivindicación de la lengua, del pueblo, también hay de amor, o sea, es una variedad de poemas las que presentamos en este proyecto que se llama Natsika. Víctor Gali, compositor del recital, asegura que fueron varios los desafíos para relacionar la lengua Ñusabi con el blues. Incluso aunque son poemas, llega a pasar que la gente los llega a confundir, les dice rolas o les dice canciones, ¿no? Entonces es como romper eso, ¿no? Esa como rigidez de que es poesía, pues nada más es poesía, o es música y tiene que llevar letra, ¿no? Aquí, al final, la misma musicalidad de la palabra la transforma con la armónica. El propósito de este recital, además de difundir la lengua Ñusabi, es reivindicar la cultura mixteca y la lucha de las mujeres. De igual forma, celebrar la libertad, la naturaleza, el amor y la soledad desde una postura abierta a expresiones contemporáneas. Para Noticias 22, Nicole Rubio. Vamos a despojarnos de tabúes y volvamos la mirada a las obras prohibidas del acervo cinematográfico. Producto de una larga investigación del historiador de arte mexicano Juan Solís, se devela una parte de la historia cinematográfica en México. El Cuerpo del Delito, los delitos del cuerpo, explora el acervo del cine pornográfico callado de la Filmoteca de la UNAM. Que son alrededor de 25 cortometrajes y que me lleva a trabajarlos no solamente desde un punto de vista formal,
como análisis cinematográfico, sino también desde un punto de vista material y además documental, que eso es sumamente complicado porque no hay registros más allá de las películas o de los archivos judiciales de la existencia de estas cintas. La exploración material de las cintas reveló algunas producciones de procedencia europea, adaptadas con intercortes al lenguaje coloquial mexicano. Las imágenes también dieron indicios de producciones de origen español y cubano, deducidas a partir de los automóviles de la época o de frases coloquiales de la isla. Y una gran colección de películas mexicanas, o presuntamente mexicanas, que encontramos incluso hasta productoras, vamos a llamarle así, porque ponen su sello, aunque esas productoras como tal no existían, ¿no? Como Guarachazo Mex, por ejemplo, o encontramos otra que es de Tijuana, que Tijuana era un lugar en donde se producía mucha pornografía por la cercanía también con San Diego. Esta investigación también arroja luz sobre los productores y los consumidores de este cine, que se veía en lo calladito, en lo oscurito. Que muy probablemente los distribuidores eran también los productores de las cintas. El más famoso de ellos y del que ya habían dado cuenta a algunas personas como Miguel Ángel Morales, como Nayef Yeya, como Olivier Debrois, es Amadeo Pérez. Es un personaje muy singular de procedencia española, que él tiene una librería en la calle de Isabel la Católica, una librería dedicada a libros de sexualidad, pero en donde tenía postales también. Entonces, en los reportes judiciales se lee que la gente entraba y cuando se quedaba viendo las postales, lo invitaban a pasar a una sala que no era nada pequeña. El cuerpo del delito, los delitos del cuerpo, la colección de cine pornográfico callado de la Filmoteca de la UNAM, es publicado por la Universidad Iberoamericana. Noticias 22, Víctor Gaspar. La presentación del cuerpo del delito, los delitos del cuerpo, tendrá lugar el próximo lunes 29 de enero a las 7 de la noche en la sala 8 de la Cineteca Nacional. Así que ahí nos encontramos para conocer qué misterios y qué películas prohibidas están incluidas en esta reflexión, en esta investigación, y en una de esas hasta algún clip pasa de las películas. Buenas anécdotas, ¿no? Muy buenas anécdotas. Ahí está la invitación. Vamos a la pausa y regresamos con... El nominado al Oscar, de verdad, Rodrigo Prieto, que compite por la categoría de Mejor Fotografía, nos platicó a Noticias 22 a propósito. Este es un reconocimiento, una distinción, claro, independientemente de que yo estoy casi seguro que se lo lleva. A ver qué nos dice. Construimos y rehabilitamos infraestructura para que llegar sea accesible para todas y todos. Más de 8,000 kilómetros construidos. Esto equivale a recorrer una distancia desde Chetumal hasta Alaska. Se han invertido más de 500,000 millones de pesos para beneficio de los 129 millones de mexicanos. Más que números, nuestro compromiso es con el pueblo de México. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. PRI. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. ¿Qué haces? Practicando para el 2 de junio. Es mi primera vez votando. Primero revisa si estás en la lista nominal de electores. Si no estás inscrito, pide una rectificación para que puedas votar en tu casilla. Tienes hasta el 14 de marzo de 2024 para acudir a tu módulo y solicitarla. Entra a listanominal.ine.mx o llama a INETEL 800-433-2000. Participa. Porque en estas elecciones, tu decisión es importante. INE.
2.500 kilómetros cuadrados, 125 municipios, 12.7 millones de votantes, más de 15 procesos electorales, cerca de 30.000 asuntos resueltos, un tribunal electoral. Tribunal Electoral del Estado de México, justicia electoral al servicio de la ciudadanía. Con los gobiernos de Morena, la economía de México crece para acabar con la pobreza y la desigualdad. El salario mínimo aumentó más del doble sin crecer la deuda. De esta manera, a las familias mexicanas les alcanza para más. Hoy México recibe más inversión extranjera, aumentan los empleos y no ha habido devaluación. Con una economía fuerte, se favorece a los que menos tienen. Morena, la esperanza de México. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. PT es la cuarta ley, PT es la cuarta ley, PT es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, PT. Él obtuvo un Oscar por un hermoso documental, Centinelas del Silencio. Ningún historiador había escrito un libro sobre la historia de Clipperton y hice el documental de Clipperton, La Isla de la Pasión. La verdad, te cuesta trabajo pensar por qué tanto se pelearon por un lugar que no tiene nada y donde no puedes vivir, no puedes, bueno, sobrevivir es una hazaña y esa hazaña la hicieron los mexicanos. Silvia Lemus platica con Manuel Arango, Tratos y Retratos. Nuevo episodio, miércoles 22:30 horas. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Rogelio Cuéllar se inició como fotógrafo en 1967. Ha sido cronista de la vida social y cultural de México por décadas. Soy autodidacta, aprendí la foto viendo libros, viendo exposiciones. Y el club fotográfico de esa época, 1969-70, yo decía, qué maravilla hacen. Trabaja la fotografía de autor, en la que destaca la atención en el paisaje humano, ya sea en atmósferas urbanas o rurales en los diferentes estados de la República Mexicana. En los últimos 30 años, su interés ha abarcado básicamente el retrato de creadores contemporáneos de México en las disciplinas de literatura, artes plásticas, teatro y música. Actualmente tiene un acervo de negativos correspondientes a más de 1000 personajes nacidos entre 1900 y 1980. En el momento que yo hago clic, hay una conjunción de los sueños, la respiración es pulmonar, la respiración se detiene. Pones los pies firmes y haces clic y conjugas, y lo técnico me vale madre. Un Borges con la vista debilitada, pero el oído agudo, lo identificó con el apodo de El Duende. Entonces un joven de 23 años con su camarita Pentax saluda, sube, y hice la foto de los porros sentado en el escritorio del rector, el cuadro de Sor Juana Inés de la Cruz, ahí con basurero, con todo. Entonces fue circunstancial. Se publicó en revistas 1973 y me dan el primer premio de reportaje gráfico. Rogelio Cuéllar ha trabajado con la mayoría de los creadores haciendo el seguimiento histórico de su proceso creador. Un José Emilio Pacheco abrazando el pilar de un laberinto de libros. Octavio Paz dirigiendo una mirada desde su puerta. Julio Cortázar apoyado en las raíces sinuosas de un árbol. José Agustín haciendo caracolitos a la cámara, o la elegancia de Rosario Castellanos. Noticias 22, José Antonio Hernández.
Nos vamos ahora a la escena internacional de la danza. El prestigioso Ballet Estatal de Berlín comienza con gran éxito de la mano de su nuevo director artístico, el coreógrafo y bailarín alemán Christian Spuck. En esta temporada se presenta su primera producción llamada Bovary. En ella la compañía brilla en el escenario con sus casi 79 bailarines internacionales. En Berlín, Valentina Torrado de la Deutsche Welle nos va a contar más información, nos tiene toda la información. Valentina, te escuchamos. Es un gusto saludarlos una vez más. El Ballet Estatal de Berlín comienza pisando firme y en este nuevo año ya con buenas noticias. Bovary, basada en la obra literaria Madame Bovary de Gustave Flaubert, es la primera producción del coreógrafo alemán Christian Spuck desde que asumiera recientemente su puesto de director artístico del Ballet Estatal de Berlín y ya ha sido nominada para el Premio del Público como espectáculo del año 2023 por la Comunidad Teatral de Berlín. Con casi la totalidad de los 79 bailarines internacionales sobre el escenario, la compañía de ballet de Berlín muestra su esplendor en la ópera alemana Deutsche Oper. Christian Spuck entrelaza fragmentos de texto de Flaubert, música clásica del siglo XX, ballet neoclásico con danza contemporánea, todo en un universo de colores fríos y oscuros en el vestuario y la iluminación que acompañan el mundo interior de la protagonista Emma Bovary, interpretada por la solista polaca Weronika Frodima. Bovary gira en torno a la representación del mundo emocional de la esposa de Charles Bovary, Emma, una joven provinciana y soñadora. La vida matrimonial idealizada en su primer momento se enfrenta con una realidad monótona, triste y solitaria. El hedonismo y la lujuria se presentan como alternativa para encontrar la felicidad, pero este falso camino la conduce a un trágico final. La obra de danza Bovary traduce el material literario en el lenguaje de la danza, a veces con inteligentes toques de humor, pero siempre manteniendo al espectador en un ambiente dominado por sentimientos como el vacío, la desilusión y la tristeza. Este nuevo trabajo de Christian Spuck, antiguo director del Ballet Estatal de Zúrich, ha sido bien recibido por la crítica. Además, en él están puestas todas las expectativas de éxito en este nuevo desafío que es dirigir el Ballet Estatal de Berlín. La compañía puede estar contenta de una estabilidad en su dirección, ya que en los últimos años el Ballet de Berlín había estado en la mira por varios escándalos y a causa de ello se sucedieron en corto tiempo varios cambios en su dirección. Gracias por su atención. Desde Berlín se despide Valentina Torrado de DW. Como ya lo anticipábamos, Rodrigo Prieto platicó para Noticias 22 sobre su nominación al Oscar por Mejor Fotografía y esto fue lo que nos dijo. En sus días como estudiante en el Centro de Capacitación Cinematográfica hace más de 30 años, Rodrigo Prieto nunca imaginó que llegaría a ser 4 veces nominado al premio Oscar, ni mucho menos que 3 de esas candidaturas serían producto de su trabajo codo a codo con una leyenda viviente de la industria como Martin Scorsese. La vida, sin embargo, tenía otros planes. El próximo 10 de marzo, luego de varios meses de recorrido por festivales, galas y premiaciones, nuestro compatriota volverá a competir en la gran noche del cine por su aclamada fotografía en la película Killers of the Flower Moon. Participar de este proyecto con Scorsese, que llevó muchísimo tiempo de preparación y de adentrarnos en la cultura de los nativos americanos Osage, de la nación Osage, fue pues un proceso de aprendizaje y la verdad un honor. Hace más de una década, los caminos de Rodrigo Prieto y Martin Scorsese se cruzaron venturosamente. Con cada proyecto, su vínculo creativo no ha hecho otra cosa que estrecharse para beneficio, sobre todo, de los amantes del cine. En Killers of the Flower Moon, decidieron contar de forma respetuosa pero profundamente estrujante una historia sobre las injusticias sufridas por el pueblo Osage. Es una película donde importan mucho los paisajes externos, pero también los paisajes internos de los personajes. Y por eso tomamos la decisión de usar un formato alargado, digamos, lo que es 2.35, para lo cual se usan lentes anamórficos.
Por otro lado, pues sí, la película se va haciendo cada vez más subjetiva en la forma en que la filmamos. Nos vamos metiendo cada vez más en la cabeza de los personajes. Con todo y la agitada temporada de premios que ha vivido, Rodrigo Prieto se encuentra trabajando en la postproducción de su ópera prima como director. Nada más y nada menos que una adaptación cinematográfica de Pedro Páramo, producida por Netflix. Mucha gente me pregunta que cómo me atreví a aventarme a tratar de contar Pedro Páramo y el mundo de Juan Rulfo. Pero pues me aventé sin pensarlo mucho y aquí estoy. Y la verdad muy contento con el proceso. Todavía no hay fecha tentativa para el estreno de este proyecto. No obstante, los avances son prometedores. Hace algunas semanas, Rodrigo Prieto le mostró un adelanto a su ahora cercano colaborador Martin Scorsese, de quien confiesa ha aprendido algunos secretos sobre el arte de dirigir. Le pregunté si notaba algunos planos que son, pues para mí, casi homenajes a él o a las cosas que hemos hecho juntos, y pues me dijo que ni cuenta se dio. pero sí, yo me doy cuenta que está ahí también esa influencia del trabajo que hemos hecho juntos. Noticias 22, César H. Meléndez. Se mueven de nueva cuenta las manecillas del reloj del juicio final. Por segundo año consecutivo, la Tierra se acerca a una catástrofe global. Así lo aseguró la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín de los Científicos Atómicos. La Junta fijó el reloj del juicio final en 90 segundos para la medianoche, lo más cerca que ha estado de un desastre mundial. El reloj simbólico del fin del mundo fue creado por un grupo de científicos en 1947, después del ataque nuclear de Estados Unidos sobre Japón, con la intención de generar conciencia sobre el peligro de utilizar este armamento. Se inició a las 23:53 horas y su minutero y segundero es manejado por el Boletín de Científicos Atómicos en Chicago. Después de que se puso en marcha, las manecillas de este reloj se han modificado más de 20 veces. Se considera que llegar a la medianoche podría significar una catástrofe global. La invasión de Rusia a Ucrania, el ataque del 7 de octubre en Israel y la campaña en Gaza son los principales factores de este adelanto. Los científicos atómicos aseguran que los líderes de todo el mundo deberían tomar esta declaración como una dura advertencia y responder como si hoy fuera el momento más peligroso de la historia moderna. Noticias 22, Karen Rivera. Y del otro lado, la esperanza, porque un dragón se asoma en el horizonte y la cuenta regresiva comienza, pero para recibir el Año Nuevo Chino. Con una gran muestra de manifestaciones culturales, el Centro Nacional de las Artes celebrará el Año Nuevo Chino. La fiesta de primavera, con 4,000 años de celebración, es la fiesta más grande, más importante y más característica de China. Constituye la memoria más profunda y huella cultural indeleble para cientos de millones de chinos. Para darle la bienvenida al Año del Dragón de Madera, el Festival Cultural de Año Nuevo Chino preparó un nutrido programa de actividades gestionados por la Embajada de la República Popular China. Gestionó una muestra de patrimonio cultural inmaterial. Van a venir músicos tradicionales, viene también la escuela de stunts del legendario Jackie Chan a presentar danza kung fu, viene un maestro de sombras chinescas, de diablo circense, pinturas de caramelo y caligrafía con pájaros y flores. Esto en cuanto a la delegación china. También habrá una muestra gastronómica, danzas folclóricas, una exposición de arte urbano chino, ceremonias de té y conferencias sobre poesía y literatura. Tenemos una exposición escultórica de Sebastián. Hizo un dragón que donó al gobierno chino. Cristina Pineda donó también un Shiko que vamos a tener aquí, y en la Galería de la Esmeralda vamos a tener artes plásticas de artistas muy reconocidos mexicanos que trabajan con técnicas chinas o tienen alguna cercanía con China.
Esta es la tercera edición del festival y todas las actividades serán gratuitas. Talleres gratuitos al público, talleres académicos y talleres en el jardín como caligrafía, pintura tradicional, papel picado, Wei Chi, que es el ajedrez chino, y tenis de mesa, y un taller de Tai Chi también. Tenemos un taller de mi compañía Transatlántico de Wushu Kung Fu. La programación finalizará con la conferencia y el performance de Bien Lien, mejor conocido como Cambio de Rostro, por el Sifu Kenny Pérez. La celebración se llevará a cabo el 3 de febrero, pero la programación continuará hasta el 4 de marzo. Con estas actividades da inicio la celebración por el 30 aniversario del Centro Nacional de las Artes. Con imágenes de Saúl Nieto y Juan Manuel Arcos, informó Óscar Cortés. Bueno, con la novedad de que el calentamiento global podría echarnos a perder nuestro café de la mañana. Vean por qué. El café es una de las bebidas favoritas en el mundo. Al día se consumen 2.250 millones de tazas y el cambio climático está alterando su sabor. Los principales productores mexicanos de este grano son los estados de Veracruz y Chiapas, para los cuales la situación no es la más óptima de acuerdo a los cafeteros. Las temperaturas en aumento reducen las tierras aptas para su cultivo y afectan su crecimiento, lo que se traduce en alteraciones de sabor, aroma y complejidad de la bebida. Un estudio de World Coffee Research señala que a medida que el mundo se calienta, los agricultores del café necesitan sembrar a mayores altitudes, pues el grano requiere un clima tropical, con noches frescas y condiciones de humedad adecuadas, las cuales se están perdiendo en los trópicos. México es el 9º productor mundial de café. Al año cultiva más de 260,000 toneladas, pero de acuerdo al Sol de México, actualmente el cambio climático está alterando las temperaturas de la siembra, lo que provoca que se produzca café de menor calidad o que incluso los productores se retiren del negocio. Para Noticias 22, Diana Telles. Eduardo Antonio Parra nos invita a descubrir qué da forma a esas sombras detrás de la ventana. La violencia, el erotismo y la tragedia han estado presentes en los cuentos de Eduardo Antonio Parra. Desde sus primeros textos ha mostrado un interés por cierto tipo de personajes. Aunque sea ficción, todos están tomados de la realidad del país. Hay que contar un poco la realidad del país, ¿no? Y yo creo que todos los personajes ayudan, ¿eh? De alguna manera todos tienen su problemática, todos tienen sus tragedias, que obviamente me inclino mucho más a la tragedia que a la comedia. Y creo que no hay que... Vamos, un escritor no puede limitarse a un solo tipo de personaje o a un solo género, digamos, sexual o a lo que sea, sino todo el espectro hay que verlo. Y esos son los personajes que me llaman la atención, sobre todo los más desposeídos, los más vulnerables, etcétera. Que son los que más sufren aquí en este país, por la situación como está. Los más de 40 cuentos que ha escrito y que han sido publicados en diferentes libros ahora son reunidos por Editorial Era bajo el título Sombras detrás de la ventana. Yo siempre he sido un escritor de obsesiones y las obsesiones ahí siguen. Me gusta leer a escritores obsesivos también, que tienen sus propias obsesiones y las van desarrollando cada vez más. Pero sí en el estilo, por ejemplo, yo veo los primeros textos del primer libro que me siguen gustando mucho, los de las historias, pero de repente sí digo, hijo, estaba todavía un poco explorando apenas algunas formas, algunas técnicas, algunas estructuras. Los temas que ocupan a Eduardo Antonio Parra son variados. En los textos más recientes ha abordado el amor filial, la niñez, los abusos a los más débiles y los migrantes, pero siempre se ha interesado por darle voz a los que no la tienen. Yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio tanto en la atmósfera como en la historia, la anécdota que vas a contar y la profundidad del personaje. Por ejemplo, cuando yo empezaba decían que el cuento no tenía mucho que ver con la profundidad del personaje, que había que situarse en la historia, en la anécdota. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que mientras mejor uno trabaje al personaje, la historia puede ser mejor contada. Noticias 22, Alberto Aranda. Hace siglo y medio surgió un movimiento cultural que literalmente impresionó al mundo. A finales del siglo XIX, en París, el Salón era la referencia obligada del arte. Era organizado por la Academia de Bellas Artes. En ese salón imperaban los grandes temas tradicionales, mitológicos.
El gusto imperante determinaba el futuro de los artistas. Pero en ese mismo París de finales del siglo XIX, plagado de transformaciones sociales, políticas y culturales, se gestaba el impresionismo, movimiento que se planteó como una alternativa al canon. Es así que surge la Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores, que organizó su propia exhibición en París en 1874, en el estudio del fotógrafo Nadar. Nacía así el impresionismo, impulsado por creadores como Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro y Berthe Morisot. Esa exhibición se realizaría 8 veces más en años siguientes. Entre el 15 de abril y el 15 de mayo, en el Salón de Artistas Independientes en París, se exhibía este cuadro de un joven de 33 años llamado Claude Monet. El lienzo, que junto con otros desafiaba el canon plástico de la época, tenía por título Impresión, Sol Naciente, y que representaba el puerto de Le Havre. Fue a partir de ello que, despectivamente, el crítico de arte Louis Leroy lo describió como una pintura inacabada y definió este y otros lienzos como producto del impresionismo. Estilística y técnicamente, el impresionismo planteaba pinceladas y temas relajados, casuales. Aspiraba a reproducir el mundo de una manera realista, en oposición a las temáticas históricas, bíblicas o mitológicas. El París de la época, con sus espacios públicos y su creciente población, era mostrado a través de estos lienzos. Los impresionistas preferían pintar en espacios abiertos, de ahí el término plenaerismo. Esta característica tuvo 2 detonantes. Por un lado, un tamaño más acotado de sus obras, ya que los lienzos eran más fáciles de transportar. Además, la disponibilidad de pinturas sintéticas y tubos de óleo también posibilitaron una mayor movilidad. La luz y el color fueron elementos estéticos que definieron esta corriente pictórica, al permitirles crear atmósferas con rasgos de color complementarios. El rojo, el verde, el violeta y el amarillo, el azul y el naranja aparecían uno al lado del otro, haciéndolos más intensos y evitando el uso del negro. Para estos pintores, la luz, la hora del día y el clima eran también elementos a tomar en cuenta. Escenas de navegación, personas nadando o en cafés, en la ópera, trabajando. Allí aparecen las bailarinas de Edgar Degas, los paisajes de Van Gogh o el lejano Tahití de Paul Gauguin. Como parte de los 150 años del surgimiento del impresionismo, diversos eventos han sido organizados en Francia, como el Festival Normandía Impresionista 2024. Por su parte, el Museo d'Orsay, que cuenta con una de las más grandes colecciones de obra impresionista, prestará más de 188 obras a 34 instituciones francesas para conmemorar el aniversario, y hoy recordamos el movimiento impresionista en sus 150 años. Y así esta generación de artistas demostraba que no les importaba que la fotografía estuviera cobrando auge, porque ellos estaban haciendo una revolución en el arte que también hubiera impregnado otras áreas, otras disciplinas como la música, con compositores como Ravel, como Satie, como Albéniz y un largo etcétera, que empezaron también a romper estos paradigmas que se habían estructurado en la música, para jugar con esas tonalidades que existen en la pintura, también con tonalidades que existen en el mundo musical. Porque además el lenguaje de la música y el de las artes plásticas, el de la pintura muy concretamente, se roban términos entre sí para hablar de tonalidades, de sabores, de sonidos, con una especie de sinestesia, ¿no? Y curiosamente la música es de las últimas artes en llegar a las vanguardias, ya sea el clasicismo, el romanticismo. Sin embargo, con el impresionismo van prácticamente de la mano, legándonos obras inmortales que hoy recordamos a propósito de este 150 aniversario del nacimiento impresionista. Efectivamente, como Clara de Luna de Debussy. O las himnospedias también. Vamos a despedirnos cambiando de género musical completamente con algo que ha sido tendencia, Laura. Después de 23 años, Eric Clapton anuncia que regresa a nuestro país. Va a dar en octubre un concierto en el Foro Sol. Evidentemente, cuando se hagan las preventas y toda esta cuestión, va a ser la locura. Claro, hay que estar ahí muy pendiente para poder asistir a este gran concierto de un hombre que también es un clásico dentro de su género del blues. Un gran guitarrista. Mano lenta, Clapton le decían. Y está en la lista en el top 10 de los mejores guitarristas de la historia, en el top 100 de los mejores guitarristas de la historia. Y así lo celebramos, esta presencia próxima en México del gran Eric Clapton. Muy buenas noches.